Hola gente, pues sin duda uno de los personajes más polémicos de la política mundial en el siglo pasado y también más influyentes, sin duda fue Winston Churchill, Sir Winston Churchill, el líder británico, pues que estuvo en el poder durante el mayor conflicto bélico de la humanidad, pues liderando a Gran Bretaña contra pues la Alemania del bigotitos austriaco. Él pues fue sin duda uno de los políticos más carismáticos y sobre todo el que tuvo las riendas del poder para llevar a la victoria a los aliados. Uno de ellos, por supuesto. Hablar también de otros de los aliados sería hablar también de Francia, Estados Unidos, Rusia y demás, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El punto es que Winston Churchill fue tal vez de esos ingleses en el que esa famosa flema británica, sin duda, en los momentos más álgidos y más dramáticos de la contienda, fluyó para dar tranquilidad o mesura a su país en tiempos trágicos, ¿no? Y tal vez la mejor biografía hasta ahora, la que he leído, es sin duda la escrita por Andrew Roberts, Churchill, la biografía, o en inglés es Churchill Walking with Destiny, caminando con el destino. Es más bonito, suena, ¿no? En inglés. Pero bueno, la leí en español, un libro apenas lanzado en el año 2018 por este gran investigador, historiador británico, que nos muestra a un Churchill más humano. Por ejemplo, en la mala relación que tenía con su padre desde niño. Su padre, recordemos que fue también político y que en su tiempo maltrataba psicológicamente, ¿no? Por ahí también uno que otro maltrato físico, pues, ¿no?, a su hijo. Y esto conllevó a una no al odio del hijo hacia el padre, sino cierto resentimiento que se vio también en el carácter, un carácter conflictivo de Winston Churchill, atravesando los primeros años de colegio en un establecimiento para aristócratas. Churchill siempre vivió como aristócrata desde niño, sin embargo la economía tampoco no era tan favorable para ellos, pero aún así siempre vivió como aristócrata desde niño. Y ese rol de aristócrata no tuvo frenos para un joven que buscaba, tal vez en su momento, no emular al padre, sino traspasarlo. Él, a los 16 años, en una confesión a uno de sus amigos, decía que él se veía destinado a poner a su país, a Inglaterra, dirigir a Inglaterra en los tiempos más álgidos, o sea, salvarlo. Se veía como una especie de mesías. Tal vez sea el ego que a veces se le atribuye a los ingleses, no sé, pero el punto es que sus palabras poco tiempo después serían proféticas. Estaría lo que es el hombre alistado en el ejército y cumpliría labores en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, en la guerra de los Boers, el hombre sería como una especie de enlistado y caería prisionero en una de esas batallas, de los cuales tendría una fuga espectacular, una fuga cinematográfica que le daría cierta fama para cuando el hombre años después tentara un escaño en el Parlamento, pues ganara con absoluta holgura. Y ese fue el inicio de su camino político. Ya poco tiempo después, también en la Primera Guerra Mundial, el hombre también estaría a cargo de las fuerzas militares. Sin embargo, ahí sí sería como una especie de debacle. Si bien en los principios tuvo destacada labor cuando se le mandó a Turquía, muchos le echaron la culpa de la debacle inglesa
pues en ese punto, ¿no? Porque hubo en cierto el paso de los Dardanelos, cuando Inglaterra quiso pues tomar lo que es Turquía, pues se vio rechazada por los turcos, y pues con la consiguiente pues pérdida de decenas de miles de vidas de súbditos ingleses, ¿no? De compatriotas suyos. Esto pues lo llevaría a pues a dimitir del poder para luego tener una especie de época sabática o descanso, ¿no? Para ya terminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, y conforme los tratados se iba, ya el hombre se encargaría de los estudios, escribiría libros, y luego volvería al ruedo político, pues de a pocos, ¿no? O sea, el hombre encajaba una derrota, pero el hombre no se echaba para atrás. Sin embargo, el hombre estaba delante, ¿no? Son de esas personalidades que están destinadas a seguir peleando hasta el último. Y eso tal vez se vio manifestado en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya a una edad madura. El hombre pues sería lo que es, mejor dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, el hombre abogaría por el armamentismo o sea, para que Inglaterra se arme. Sin embargo, muchos de sus opositores estaban en contra de ese armamentismo, cosa que a las finales le jugó en contra al mismo Reino Unido, porque Alemania en el inicio de la guerra estaba mejor armada, y eso conllevó prácticamente al casi aniquilamiento de la Unión Soviética, del Reino Unido, ¿no? Lo arrinconaron prácticamente contra la isla, ¿no? En una de esas épocas dramáticas. Ahí fue cuando el hombre asumió el poder, ya que era como una especie de papa caliente, ¿no? Quien asumía el poder se iba a quemar prácticamente ante una derrota ya pues cantada, ¿no? Sin embargo, el hombre, al asumir el poder, tal vez dirigió sus palabras en uno de los discursos más emotivos de toda la historia, ¿no? Es el famoso "defenderé a mi país con sangre, sudor y lágrimas", ¿no? Muy bello documento, ¿no? Para la historia, pero también en la biografía también nos relata también las sombras también del poder, ¿no? Por ejemplo, en ese conflicto, lo que fue la hambruna en la India, que conllevó también la hambruna de la India para alimentar a las tropas británicas y al pueblo británico, a costa pues de los millones de indios que se quedaron sin comida. Pues no, ese tiempo la India era colonia de Gran Bretaña. O también algunos actos de corrupción o nepotismo durante su gestión, ¿no? Que fueron tapados en su momento, ¿no? O también el mismo dramatismo que se le atribuía a Churchill, ¿no? Se podía emocionar con un poema fácilmente. Un hombre que era una contextura gruesa, de un temple pues robusto, se podía emocionar fácilmente con un buen poema, ¿no? Tal vez uno de sus mejores escritores sea Shakespeare. Él admiraba mucho a Shakespeare. Y pues también nos relata lo que fue también la caída de Churchill al término de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que el hombre salía como victorioso, el hombre promovía, también nos relata en esta parte, promovía lo que es la guerra contra la Unión Soviética, contra el comunismo. El hombre siempre fue enemigo del comunismo, a pesar de que en su momento tuvo entrevista con Stalin y pues hicieron migas, ¿no? Sabiendo que en ese momento ya se cometían los muchos crímenes, pues que poco tiempo después se le atribuirían a Stalin, ¿no? Y pues aún así, siendo su amigo, entre comillas, Churchill abogaría por lo que es la intervención contra la Unión Soviética, ¿no? Para parar el comunismo, entre comillas. Sin embargo, ya al término de la Segunda Guerra Mundial, viendo que el hombre era más belicista, el pueblo le dio la espalda, porque ya lo que es Gran Bretaña, el Reino Unido, estaba exhausto de tanta guerra, ¿no? Y eso también conllevó a lo que es el desmantelamiento de ese imperio, ¿no? La independencia de muchos países que antes estaban bajo el yugo británico, llámese las colonias, entre ellas la India y Pakistán, o los estados del Medio Oriente, musulmanes también, pues que todos declararon su independencia poco a poco. O también lo que fue también la papa caliente, que en su momento fue también la independencia de Palestina, que luego sería ocupada por los judíos que escapaban
del horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otro conflicto más, ¿no? Y ya en la década del 50, en lo que fue también la guerra de Corea, el hombre ya estaba fuera del poder y por ahí también ya estaba como simple asesor. Sin embargo, ya conforme la edad, ya los males le iban pasando factura, la enfermedad, la salud decaía y pues el hombre ya se retiró de sus cuarteles. Cuando falleció en la década del 60, prácticamente su entierro fue en olor a multitud, como nunca antes había acontecido, ni siquiera con otro rey, ¿no? Para que vean cómo el pueblo británico al final lo quiso, ¿no? De este hombre, ¿no? Que también, cosa curiosa también, uno de estos retos de la biografía también nos cuenta Andrew Roberts que sobre Gibraltar, ahora que estaba último ese conflicto de Gibraltar, de España, pues Churchill acá estaba prácticamente pronto a ceder esa pequeña porción de territorio en plena península ibérica a los españoles. Esto con tal de que los españoles lo apoyaran en la guerra contra Alemania. Una cosa curiosa. Y a las finales nunca pasó en eso, ¿no? Incluso se habían soborrado, dicen, a militares de la esfera de poder de Franco. Sin embargo, solamente no se vio un apoyo sino explícito en la guerra, sino una especie de neutralidad, ¿no? Porque recuerden que Francia en ese tiempo era como una especie, tenía como una especie de amistad. La Francia, la España de Franco tenía una especie de amistad con pues, la Alemania del bigotitos, ¿no? Austriaco. Y por eso, pues, en este libro nos muestra eso, ¿no? Algo que me sorprende, ¿no? De Gibraltar, ¿no? Que, bueno, hasta ahora sigue como colonia británica, ¿no? Sin embargo, me parece algo injusto, ¿no? Debería volver a España, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues, este libro humaniza a un Churchill, sobre todo caracteriza algo característico de Churchill, es su fino sarcasmo, tal vez apegado también a lo que es el humor británico, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta una anécdota de cuando una señora decía que lo atacaba a insultos, pues el hombre siempre tenía la frase, o alguien le atacaba a insultos, el hombre siempre tenía una frase exacta para pues hacer matar de risa a todo el auditorio, ¿no? Él usaba el humor como una especie de canal de desahogo, como canal de como una válvula, ¿no? Antiestrés, que a la final le dio frutos, ¿no? El sarcasmo, ¿no? El fino sarcasmo, tal vez sea uno de los personajes más sarcásticos de la historia, y por eso yo pienso que el Nobel de Literatura sí ha sido bien dado. Si bien su obra no está escrita en lo que fue un novedoso estilo literario, el hombre sí era muy culto, muy culto, sabía todo lo que era eso respecto a su país, la historia, tanto que escribió muchos libros de historia de su país, ¿no? Y también escribió también un libro de una biografía también a su padre, una especie de homenaje, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Y pues gente, pues este es sin duda la mejor biografía de Winston Churchill, que puedes leerlo en español, está como Churchill, la biografía, Robert Andrews o Andrew Roberts, este gran escritor británico, sin dudas, me saco el sombrero. Es un libro que tiene más de 1000 páginas, pero te va a, pues, a volver tal vez a preguntarte cómo nace un estadista de esa talla, ¿no? Y pues justamente el origen está en leer esta biografía para que veas cómo se tiembla el acero, cómo se hacen estos personajes, gente. Pues, sin más que decirte, pues nos vemos en otro video. Aguante Churchill.